Si se humillare mi pueblo, sanaré su tierra. Aquí comienza su programa, Aprendiendo de Gobierno Civil Bíblico. ¿Te has preguntado cuál es la forma de gobierno correcta propuesta en la Biblia para una persona, una familia y una nación? Tus respuestas aquí, con el doctor Ricardo Molina, director de la Facultad de Educación de la Universidad de las Naciones en Bucaramanga, Colombia. Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales. Un cordial saludo para las personas que nos escuchan a través de este medio. Busco en ti Radio Online porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con esta programación, contamos con la presencia del doctor Ricardo Molina en su segmento Gobierno Civil Bíblico y hoy pues con una invitada, pues ya no es invitada, ya es de la casa, creo, Alba Patricia. Así que bueno, les damos la bienvenida. ¿Cómo estamos hoy? Muy bien, Jorge, muchas gracias. Realmente es bueno poder estar cada semana al aire, estar combatiendo, difundiendo mensajes correctos en todo el mundo a través de las ondas radiales, a través de el internet, por supuesto, a través de los satélites que nos llevan la información a todas partes del mundo. Es una oportunidad muy buena. Aquí estamos en un programa de gobierno que habla de gobierno civil bíblico, como propuesta no nuestra, sino como una propuesta dada por Dios en la Biblia, en donde Dios mismo propone o ha establecido una forma de gobierno que produce libertad y prosperidad para todos. Así que bienvenidos todos los que nos ven en directo, los que nos verán en cualquier parte del mundo y a cualquier hora del día. Y bueno, como se hace costumbre, las buenas costumbres son buenas, pues con nosotros está Alba Patricia Guaspa de Cali Valle B. Bienvenida, Alba. Muchas gracias, buenas tardes para todos. Sí, señor, una vez más aquí, gracias por la invitación a participar de este espacio donde esperamos que con la verdad de Dios traída a través de su palabra podamos llevar luz y entendimiento a todos aquellos que nos escuchan y más allá. Claro, aquí estamos, Alba, gracias por venir. Definitivamente en estos días que nos está acompañando, ha sido muy bueno tenerte, porque eres una mujer que entiende las ideas del gobierno. Y qué bueno que desde el Valle del Cauca haya alguien así con ese entendimiento como tú. Y pues desde Bucaramanga y desde cualquier parte del mundo donde estemos, pues poder unirnos vía internet y poder hacer este programa y enseñar de diferentes formas, de diferentes ángulos, diferentes temas, pero tratando de enseñar siempre lo mismo, que Dios ha propuesto una forma de gobierno para un individuo, para una familia y para una nación. Nuestro país, Colombia, pues está en un momento crítico. Nuestro país, Colombia, vive al borde, y vive al borde porque pues los ciudadanos elegimos mal. Cuando se elige mal, entonces los gobiernos, los representantes, pues actúan mal. En este caso, pues hablamos del gobierno nacional porque hay unos gobernantes locales buenos. Cosas buenas están pasando en algunos lugares, algunas ciudades, algunos pueblos, donde hay gente que entiende la idea de libertad, la idea de que su administración corta en el gobierno, pues es para beneficio de los ciudadanos. Pero a nivel nacional, pues tenemos mucha crisis, tenemos mucha presión. Y pues estos días, ¿no, Alba? Se estaba en el Congreso dilucidando un tema muy calientito, que era un proyecto de ley que supuestamente impedía que los líderes cristianos o los cristianos pudieran tratar o ayudar a personas con problemas emocionales, problemas de identidad. Cuéntanos un poquito de eso, porque yo sé que tú estabas pasando la información a todo el mundo sobre ese tema en cuestión. Bueno, sí, señor. Em, es un proyecto de ley, el proyecto 272, han llamado ellos los inconvertibles.
Lo que pretenden algunos apartes del proyecto de ley, no estoy allá en Bogotá y tenemos varias personas afortunadamente conocedoras de este tema que están defendiendo la libertad, que nos pasan el reporte casi que al instante. En este momento están ellos allá en el Congreso porque está en el segundo debate de ese proyecto de ley 272, que lo que pretende es prohibir cualquier terapia de reconversión. ¿A qué le llaman terapia de reconversión? A que psicólogos, cualquier clase de profesional, médicos, psicólogos, sacerdotes, pastores, terapeutas, intenten ayudar a las personas que padecen disforia de género. O sea, lo que ellos llaman identidad sexual, pues contraria a su género físico, es realmente disforia de género, porque con el cuerpo no hay ningún problema, ellos están bien, pero lo que pretenden es que no se les pueda ayudar. También incluyen allí que además de eso se sancione a cualquier padre de familia que intente detener a sus hijos menores de edad de hacerse procedimientos para cambiar su género o que intente hacer algo para que ellos recuperen su identidad como personas que Dios creó, con el género que Dios les creó, con el sexo que Dios creó. Es básicamente lo que está haciendo, están debatiendo en este momento. No se logró que archivaran el proyecto de ley, se necesitaba un número mayor de votos. Recurrimos a unas cartas que enviamos, muchos ciudadanos enviamos cartas para presionar a los congresistas que están allí. No se logró el archivo, en ese momento están en discusión, ya hoy es el segundo día, justamente a esta hora deben estar en ello. Estamos pues orando, clamando a Dios que los partidos se unan, los partidos de derecha, pues, y nos impida que este nefasto proyecto de ley salga pues y sea aprobado. Ese es el dilema, Alba, cuando a través de la ley se quiere beneficiar a un grupo determinado de la sociedad y no beneficiar a todos. Porque, pues claro, este proyecto viene con la intención de beneficiar al grupo LGTBI. Esa es totalmente la idea que está detrás. Pero detrás de eso, pues viene, hace mucho daño al resto de la sociedad. Entonces, una iniciativa para beneficiar a un grupo pequeño es corrupción, porque los que están en el Congreso, cuando hacen proyectos de ley, todo proyecto de ley tiene que ser para beneficiar a todos los colombianos. Cuando se hace un proyecto de ley para beneficiar a un grupo determinado, ya eso ya está mal, ya lleva su intencionalidad equivocada. Y es lo que está pasando con este proyecto de ley, que confiemos en Dios, que todavía hay gente inteligente, o bueno, no inteligente, porque todos son inteligentes, todavía hay gente que tiene sentido común y que respeta las ideas básicas de libertad, las ideas básicas de la identidad, y pues van a impedir que esto se lleve a cabo. Además, esto iría en contra pues de muchas profesiones, de los trabajadores, de personas que trabajan con gente que tiene problemas mentales, pues no podrían trabajar con ellos porque los que tienen problemas mentales o que tienen inclinaciones erradas o tienen lo que se llama doble personalidad o lo que sea, no se podía trabajar con ellos porque pues hay que respetar lo que ellos quieran ser y no habría forma de ayudarlos. Pero eso es una iniciativa mala, una iniciativa equivocada, y qué bueno que hay gente en Colombia que está ahí pendiente como tú y como muchos más, y en el Congreso pues hay gente que está activa tratando de impedir. Pero en el Congreso se ve, en el Congreso, en la Cámara y el Senado, se ven toda cantidad de iniciativas fuera de la razón, tonterías, porque pues los congresistas piensan que su trabajo es hacer leyes, 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 leyes y leyes, y se olvidan de que ese no es la meta total de un congresista, de un representante o de un senador. Bueno, me está pasando eso, les decimos a las personas que están viéndonos que hay que orar, que hay que intervenir, que hay que pronunciarse, que hay que usar las redes sociales,
y que hay que exponer en público lo que está pasando en el Congreso, lo que quieren hacer, porque quieren meter una ley que realmente no tiene sentido y que si logran hacerlo, pues traería muchos problemas a la sociedad y a la iglesia, porque el trabajo de nosotros como iglesia, como cristianos, es ayudar a la gente que tiene problemas, que los valores están descuadrados, ayudarles. Y eso se hace pues a través de lo que se llama consejería, a través de lo que se llama charlas, conferencias, hacia personas que tienen necesidades emocionales, necesidades de identidad, en fin. Pero bueno, ahí estamos, les comunicamos a todos que eso está pasando ahora mismo en Colombia y no podemos permitir que eso ocurra. Muy bien, entremos en materia, Alba, porque el lunes pasado se comenzó a hablar del marco de una república constitucional, federal, cristiana, no una república cristiana, constitucional, federal, como sea. Pero esa es la idea de lo que estamos nosotros planteando aquí, ¿no? Una república cristiana, constitucional, federal. Y pues a través de lo que estamos hablando, estamos explicando qué es cada cosa, qué significa. Porque pues hay una confusión muy fuerte, una confusión en el cristianismo y en los políticos aún. Hay confusión en cuanto a democracia, en cuanto a república, hay confusión en cuanto a cómo se desarrolla cada una de ellas y por lo regular lo que la gente defiende es la democracia porque es lo que más conoce. Pero la Biblia realmente no habla de democracia en ninguna manera. La Biblia habla de república y esa es la propuesta de Dios. Y Colombia es una república por nombre, la República de Colombia. Solamente que pues no se entiende esa idea de república. Tú sabes, Alba, que los colombianos le pusimos a Colombia República solamente tratando de imitar el nombre que tenían los Estados Unidos. Estados Unidos es la República de Estados Unidos y pues muchas naciones quisieron imitar ese nombre porque vieron que como que funcionaba, que una república lo que produce una nación, unas personas. Pero lo que no sabían es que no era, el todo no era el nombre. El nombre es importante, claro, pero ¿qué es eso? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se desarrolla? Ahí donde está pues el dilema de las famosas repúblicas en todo el mundo, incluyendo a Colombia. Está la República China, la República Coreana, la República de El Salvador, Bolivariana de Venezuela. bolivariana, venezolana, y pues cuando uno habla de ese nombre república, no Alba, y uno ve el país como está, como que no armoniza. Una república, la República Bolivariana de Venezuela, en pobreza, en caos, en angustia, en tiranía, en violencia. Horrible, ¿cómo es eso? Entonces, pues ese es el dilema. Y estamos enseñando, Alba, que la república tiene un poder, también tiene una forma. No hemos hablado del poder todavía, que deberíamos haber hablado del principio del poder, porque primero hablamos de lo interno, el poder es lo interno de una república, y luego hablamos de lo externo, que es la forma. Pero bueno, estamos hablando de la forma, que también es importante, que debemos saber. Una república no solamente es decir gloria, que una república cristiana no es donde solamente se dice gloria a Dios, aleluya, y donde la Biblia se lee por aquí, por allá, y donde hay canciones por todas partes y letreros que hablan de Jesús por todas partes. Eso no significa república. Eso no significa que sea una república. Cuando hablamos de una república, estamos hablando de una constitución que va amparada y que va en concordancia con los principios de Dios. Entonces, pues hagamos el resumen, Alba, de lo que ustedes hablaron el lunes, de los 4 primeros puntos de la forma de una república. Ok. Vamos a ir a... Tú tienes el PowerPoint, ¿no? Sí, yo tengo uno, claro. Bueno, si quieres te lo pongo. Hicimos una breve
Bueno, reseña de los 4 primeros pilares que conforman la forma de un gobierno constitucionalista, republicano, federalista, bueno, o cristiano. Y vimos que la primera columna, la primera forma, es que es un gobierno descentralizado, o federalismo se le llama en Estados Unidos. Descentralizado quiere decir que está cerca al pueblo. El gobierno central nacional debe ocuparse de unas cosas generales de la nación, pero debe haber un gobierno descentralizado, porque el poder del gobierno nacional está más limitado en la Constitución y tiene más que ver como con la defensa de la nación, la política exterior, la regulación del comercio extranjero, bueno, los derechos de autor y estas cosas. Y los demás poderes deben estar sujetos al gobierno local, como las regulaciones de tráfico, las obras públicas, bueno, los procedimientos inclusive de elección deberían estar a nivel local. Jesús enseñó este principio de la descentralización y también del gobierno limitado en Mateo 22, también de eso hablamos, acerca de Jesús y la famosa moneda. Bueno, el segundo pilar de la república es el constitucionalismo. Dijimos que una república comienza con una constitución escrita que está basada, que está aprobada por los gobernados, que es con el consentimiento de los gobernados, que también se obliga a gobernar bajo esa constitución al gobernante, al rey, al presidente de la nación. Y un gobierno de libertad definitivamente debe ser un gobierno de leyes, o sea que cada una de las personas que se eligen para gobernarlo están sujetas a esa ley, tanto el gobernante como los gobernados. Y que debe estar escrita para que no sea olvidada, debe estar la posibilidad de que todo el pueblo la pueda tener en escrito. El tercer pilar que vimos es la separación de los poderes. Esos poderes son la rama legislativa, que hace las leyes, la rama ejecutiva, que las hace cumplir, las ejecuta, y la rama judicial, que interpreta las leyes y sanciona, que es la que sanciona el incumplimiento de esas leyes. Y todo esto debido a que los hombres tienden a abusar del poder y especialmente si se les da demasiado. También conversamos acerca de que lo mejor es que estas 3 ramas sean separadas y ninguna tenga su poder sobre la otra y no hayan 2 de estas mismas ramas no reposen sobre un hombre o sobre una misma consejo de hombres, grupo de hombres, para evitar que se haya abuso del poder. El cuarto pilar que estudiamos fue el juicio por jurado y la independencia judicial. Vimos allí que los jueces deben ser independientes de la rama ejecutiva y de la legislativa inclusive, para que puedan tener autonomía. Y los jurados son personas que deben pertenecer a la misma condición de la persona que se va a juzgar, en lo posible de la misma localidad, de su misma condición social. En Colombia no existen los juicios por jurado, están en Estados Unidos y en otras naciones. Vimos que en Chile nos contaba Juan Carlos Polanco que en Chile sí están establecidos estos juicios por jurado, bueno, y hay ciertas limitaciones que deben estar escritas en la Constitución para evitar que estos jurados sean corrompidos. Ellos deben estar además protegidos de cualquier represalia gubernamental o de cualquier persona particular. Bueno, esas fueron las 4 primeras. Vamos ahora por la quinta. Si te parece, iniciamos con la milicia, el poder policial y militar de una nación. Claro que sí. ¿Tú estás viendo la diapositiva? Ok, control, ya la estoy viendo, sí, señor. Control civil de las fuerzas militares. ¿Okay? Perdón, me pongo los binóculos. Bueno, dice el poder militar y policíaco es necesario en una sociedad, sí, es necesario porque son los que brindan la defensa y la protección de los ciudadanos y debe contar con la vigilancia del pueblo, mantener el apoyo del poder militar sujeto a la aprobación del pueblo por la vía representativa. Esto es que ellos deben estar bajo un control civil que sea del gobernante elegido por el pueblo, para que también durante ese periodo estén y no se vayan a perpetuar
allí o a tomar el poder ellos. Debe estar formado por ciudadanos trabajadores con sus propias armas. Esto es lo que se estableció en la República Hebrea, ¿no? Y durante mucho tiempo en la nación norteamericana, en sus comienzos, ellos tenían unas fuerzas armadas que eran sus propios ciudadanos, lo que implica la tenencia libre de armas por parte de los ciudadanos, porque se hacen diestros en su manejo y pueden acudir en el momento en que la nación los necesite para actuar en defensa de los ciudadanos, protegerlos de cualquier enemigo interno o externo que se quiera levantar. También dice que permite a los ciudadanos pues portar armas para defenderse de una dictadura. Eso, cuando los ciudadanos tienen armas, es muy difícil que un dictador se permanezca en el poder. Y otro aspecto muy importante es que la fuerza policial debe estar sujeta a un poder civil. Para ello, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas en nuestra nación, y creo que en la mayoría, es el presidente de la República. O sea, debe ser un gobierno civil, igual en las partes locales la policía debe estar bajo la autoridad del alcalde de turno de la ciudad, con el fin de evitar que la fuerza militar sea superior al Ejecutivo, a la fuerza civil, al poder civil elegido por el pueblo. Muy bien. Entonces, estamos hablando aquí. Este tema, Alba, es demasiado importante porque nos lleva a una realidad. Las armas, ¿no? Que por lo regular uno no quiere hablar de las armas. Los evangélicos, los cristianos evangélicos colombianos, no les gustan las armas. Todos los colombianos estamos alejados de las armas. No sabemos cómo funciona un arma a menos que uno haya ido al ejército, y en el ejército pues la mayoría que van son hombres, ¿no? Y hay mujeres que están ahí, pero en su mayoría de colombianos no sabemos manejar armas. Lejos de ellas, que no estén en la casa, que nadie las toque, solamente que les manipule supuestamente pues el ejército, la policía, los que saben de esto. Entonces es un tema bien controversial, ¿no? Las armas, que hablaremos un poquito, tal vez. Vamos a hacer un programa acerca de eso, sobre las armas. Pero como estamos hablando del marco de la constitución de una nación, marco de una república, y estamos hablando, tenemos que hablar de las Fuerzas Armadas, de la policía. Y la pregunta ¿es necesario en una república que haya fuerzas militares y policíacas? Claro que sí, ¿no? Deben existir. Solamente que pues hay ejemplos en la Biblia que por desconocer la Biblia no lo conocemos. Y es que por lo regular la Biblia no habla de que Israel tiene un ejército todo el tiempo, un ejército pagado todo el tiempo, sino que cuando había tiempos de guerra, entonces se armaba el ejército, se llamaban a los ciudadanos. Una nación nos va a atacar, tenemos un problema, vengan y armamos un ejército, se entrenaban, iban a la batalla y eran parte de ese ejército mientras había guerra. Cuando no había guerra, entonces la gente volvía a su casa. Pero lo clave aquí es que la gente volvía a su casa con su arma. El arma no quedaba allá guardada, sino que la gente volvía a su casa con su arma. Y estaba ahí. O sea que bíblicamente portar armas es normal. Bíblicamente tener armas en la casa es normal. Es la idea. Porque además de esto, en una república, cuando los ciudadanos tienen armas, y no solamente las armas están en un grupo determinado de personas, entonces eso evita que haya abuso de autoridad, cualquiera que sea, una autoridad local, pequeña,
o una autoridad grande nacional, como un gobierno que quiera subyugar o quiere imponer alguna idea equivocada contra los ciudadanos, entonces los ciudadanos tienen cómo defenderse. Pero, por ejemplo, en Colombia no tenemos cómo defendernos, porque pues yo, por ejemplo, no estoy enseñado, a mí me gustan las armas, pero les tengo miedo, ¿no? Porque eso es lo que me inculcaron, miedo y uno no quiere ni tocarla. A duras penas uno maneja una navaja o un machete, porque hubo un gobierno, un tiempo aquí en Colombia, en donde aún querían que las personas no compraran cuchillos ni compraran navajas en la calle, y aún en Colombia no se puede cargar una navaja en la cintura. Alba. Bueno, precisamente por esa razón es que eh, debemos estar tan alertas, no tenemos cómo defendernos los ciudadanos y encontramos que nuestro comandante en jefe de nuestras Fuerzas Armadas ha reunido y estamos viendo que se ha permitido durante este periodo armar a grupos de personas milicianos, y eso es anticonstitucional, y tenemos ya evidencia de muchas partes donde grupos de milicianos indígenas, de comunidades indígenas, están siendo uniformados, armados y entrenados, y no sabemos para qué, porque nosotros contamos con unas fuerzas armadas regulares que también están bajo la autoridad del presidente, que deberían estar defendiendo a los ciudadanos. Entonces es muy peligroso esto, sobre todo cuando tenemos una historia en Colombia, tal vez otras naciones que nos estén escuchando no tengan esta historia, pero Colombia tiene una historia de guerrillas de hace más de 60 años que están aquí en esta nación y que tienen acceso a las armas, que las compran porque tienen dinero de narcotráfico, bueno, de otras cosas y de algunas entidades que les suministran. Y ellos tienen esas armas en el poder y lo pueden usar en contra de los ciudadanos comunes de la nación, para someterlos, para dejar un tirano en el poder, para causar caos y para toda esta cantidad de cosas que hemos vivido los colombianos en tanto tiempo. Entonces, sí es supremamente peligroso. Las personas, como dices, no estamos acostumbrados a eso. En mi casa tampoco hay armas pues de fuego, ¿no? Los cuchillos de la cocina escasamente, eh, porque, porque no hemos sido alejados de eso toda la vida. Yo sí soy hija de ex militar, mi papá tenía sus armas, pero yo nunca supe qué pasó con eso cuando mi papá murió, o sea, ni me interesa tampoco, ni me ha interesado saber. Entonces, pues es peligroso para los ciudadanos de común no tener armas para defenderse. Tenemos las armas de la milicia que no son carnales sino espirituales. Bueno, vamos a ver hasta dónde nos alcanza la fe, pero, pero eso es bien complicado en Colombia, sobre todo, en este momento. Y ahí lo que acabas de decir, eso es muy importante porque eso es lo que nos han enseñado a nosotros. Usted tiene que defenderse espiritualmente, sí, tiene que orar, usted tiene que orar para que no se le presente un ladrón, para que no se venga nadie a violar en su casa, para que no lo roben, todo eso, ore, ore, ore. Y si pasa eso, le llega a pasar eso, le dice, es que usted no oró, no oró. Porque nos quedamos en una parte del proceso, en la parte solamente espiritual. Nos olvidamos que vivimos en una sociedad con muchos desafíos, en donde hay personas que no respetan la libertad individual y la quieren traspasar. Cuando la traspasan, entonces, pues bíblicamente no tiene derecho a defenderse, a defender, sobre todo cuando hablamos de la vida, ¿no? La vida hay que defenderla, porque es preciosa. Entonces, ¿cómo voy a defender yo la vida de un asesino, de alguien que quiera quitar mi vida o la vida de otra persona? ¿Cómo yo voy a defenderla si no tengo cómo defenderle a la otra persona, si tiene cómo dañarla? En fin, el asunto es que según la Biblia, el pueblo de Israel tenía armas, la gente tenía armas en su casa. Hubo un tiempo en que Israel no tenía nada de armas y por esa razón fue subyugado, por esa razón fue opresivo, lo oprimieron, porque cuando fueron a defenderse no tenían sino machetes, rastrillos Voces, y ollas para pelear. Y voces. entonces, wow, Sí, terrible.
En ese tiempo los filisteos prohibieron, incluso no había herreros entre el pueblo de Israel, del pueblo entre las tribus, no había herreros, porque ellos temían, los filisteos, que los herreros les fabricaran armas a los hebreos y por eso se pudiesen defender. Pero eso, como dijiste, es tema largo para hablar en en otro programa. Claro, entonces estamos hablando de la policía civil y la milicia. Y estamos hablando de que, pues, el ejército o la policía deben ser controlados por los civiles. Que ahí hay una cosa equivocada. Por ejemplo, en Colombia, inmediatamente cuando el presidente se hace presidente, se convierte en jefe militar. Pero bíblicamente, el presidente era jefe militar solamente cuando, o el líder era jefe militar cuando había guerra. De resto, ya no era más jefe militar. Tenía que cumplir sus papeles. En la Biblia estaba el jefe militar y el jefe civil. La República Hebrea separaba claramente el liderazgo del ejército de la rama ejecutiva. O sea, la rama ejecutiva es el presidente. En este caso, si hablamos de la República Hebrea, estamos hablando de Moisés. Moisés era el ejecutivo y Moisés tenía a Josué. Y Josué era el comandante militar. Si hablamos, por ejemplo, del rey David, el rey David era, pues, el ejecutivo. Y el rey David tenía a Joab, que era el comandante militar. Solamente este ejecutivo, líderes gubernamentales bíblicos, se convertían en comandantes y jefes del ejército en tiempos de guerra. Entonces, esos comandantes militares tenían autoridad sobre un pequeño ejército profesional en tiempos de paz, como lo hizo David, ¿no? ¿Te recuerdan? David lo hizo con sus 600 guardias personales y fuerzas para su uso en caso de emergencia. Mientras el ejército podía ser reunido según 1 Samuel 12, 1 Samuel 23, versículo 13, el ejército podía reunirse en momentos determinados. Los comandantes podían encargarse de toda la estrategia militar del ejército cuando eran llamados en tiempos de guerra. Pero las divisiones de la milicia tenían sus propios oficiales elegidos localmente, según lo que la Biblia enseña. Y se puede ver esas ideas plasmadas en Deuteronomio capítulo 20, versículo 9, números 31, 14. Entonces, todos los miembros de la milicia, del ejército, aportaban sus propias armas. Muy interesante. Lo que dije ahora presuponía el derecho de portarla, según 1 Samuel capítulo 25 y números 31. Cualquier intento de prohibir a un individuo poseer armas era antibíblico y es un intento pagano de centralizar el poder, según Jueces, según Samuel. Entonces los líderes de la milicia local podían rechazar el servir, se juzgaban que la guerra que su nación estaba haciendo era injusta. Entonces esta parte pues es muy importante, Alba, que la entendamos porque pues como hablamos de la República, ahora mismo no se aplica estos principios. No se aplica el principio en donde la gente tiene armas y entonces llama en tiempos de guerra y en donde el ejército funciona independiente por un lado. Son cosas que no se aplican hoy en día y, por ejemplo, hay países donde gastan demasiado dinero teniendo un ejército muy grande, un ejército grande. Entonces, para sostener un ejército grande, ¿eso qué requiere? Impuestos. Impuestos. Entonces, pues, ese es el costo. ¿Hay que tener un ejército? Sí, como lo tuvo David, pequeño, para mantener, ayudar a mantener el orden y que haya una emergencia o algo, allí están. Pero debe ser pequeño,
no debe ser grande. Hay países que han entendido esto. Suecia creo que entiende esto. He hablado con algunas personas y en Suecia la gente, los civiles, en el año van una o dos veces se presentan y hacen práctica de armas, hacen prácticas de guerra, lo que sea, unos días, luego vuelven a casa con su arma y siguen viviendo su vida normal, trabajando, produciendo y, y están listos para cuando haya un llamamiento, pues ellos hacen parte del ejército. Oiga bien, esa es clave. Todos los ciudadanos siendo parte del ejército, porque todos entendían, todos sabían, pero nosotros no hacemos. En la República Hebrea funcionaba así, funcionaba así. Todos los ciudadanos estaban entrenados, todos los ciudadanos estaban listos a acudir al llamado. Por ejemplo, a mí, si me llegan a llamar a mí a pelear, yo no sé cómo hacerlo porque le tengo miedo a las armas, no sé cómo disparar, en fin, no tengo relación con esto y no tengo arma. Entonces, en cambio, por ejemplo, si tú miras a Estados Unidos, los niños desde muy pequeños, ya tienen BB guns y están disparando con esas escopetas de aire y de balincitos o de cositas de plástico, están disparando aquí y allá al blanco, a los pájaros, cazando, en fin. Y desde muy pequeños se relacionan con las armas. Por eso un país como Estados Unidos es complicado que sea abusado, porque la gente tiene cómo defenderse. Se defiende de un gobierno nacional y se defiende de un gobierno local, bien sea un gobernador local o personas locales que quieran abusar. Dale, Alba. También, bueno, muchas personas debaten esto y hacen campañas en contra de la posesión de armas, pues debido a las masacres y de todas estas cosas que están sucediendo por parte de jovencitos que encuentran sus armas en su casa o que tienen libre capacidad de comprarlas en el mercado. Pero veía hace poco unas estadísticas donde nos mostraba que los estados de Estados Unidos, donde la tenencia de armas es libre, la cantidad de muertes por atracos o ¿sí? de homicidios en el estado es inferior a aquellos lugares donde la tenencia de armas está prohibida por parte de los ciudadanos. En esos lugares la tenencia de armas está en manos de los delincuentes. Ellos sí consiguen las armas porque está prohibida para el ciudadano de bien, para el ciudadano del común. Y resulta que en esos lugares hay más homicidios, más atracos, más robos con las armas, porque saben que los ciudadanos no tienen cómo defenderse. En cambio, en un estado, en un lugar donde el delincuente sabe que no puede entrar a esa casa porque es muy probable que la persona que está en esa casa se vaya a defender y tiene con qué defenderse, eso hace que el crimen se retraiga, que el criminal lo piense dos veces antes de actuar. Lastimosamente, como no tenemos esta generación nueva no ha sido formada, virtuosa en el manejo del arma, entonces debido a eso es que encontramos las masacres, esta cantidad de jovencitos pues que mal de su cabeza, sin asesoría, sin padres, sin pastoreo, bueno, sin sacerdocio sobre ellos, tomen la decisión de hacer estas homicidios múltiples, pues que en escuelas, que en colegios, que en lugares de la calle. Pero es por eso, no es porque sea mala el arma, sino porque las personas no están formadas en virtud conforme a la palabra de Dios. Si no tenemos temor de Dios, respeto por la vida, por la propiedad privada, si no entendemos estos principios bíblicos, pues claro, las personas cogen un arma y no pueden hacer lo que quieran con ella. Pero de todas formas, Alba, por ejemplo, en Estados Unidos, las muertes son menos que, por ejemplo, en Colombia. En Estados Unidos hay armas, todo el mundo tiene armas, y las muertes son mínimas. Cuando ocurre eso que tú dices, pues es desastroso, por supuesto, pero si tú miras Colombia, por ejemplo, todos los días matan gente, a cuchillo, a golpes, a bala, todos los días hay asesinatos por todas partes, ¿no?
Sí, donde los ciudadanos no tienen con qué defenderse pasa eso. Claro. En cambio, aquí en Estados Unidos, cuando pasa algo así catastrófico, que un joven mata 10, 15 personas, pues suena, wow, horrible, por supuesto. Pero eso no es normal. Eso no es el pan diario. Eso ocurre, es el riesgo. O sea, la libertad tiene sus riesgos. Tiene sus riesgos. Cargar armas tiene sus riesgos. Pero históricamente, cuando los ciudadanos tienen armas, se está comprobado que los resultados de seguridad son mucho mejor. Hay más seguridad, hay menos delincuencia y menos probabilidades de robos. Porque un ladrón, si un ladrón va a robar una casa, sabe que si entra a esa casa, le van a disparar. Y si entra, entra sabiendo que eso va a pasar. Entonces, si tiene sentido común, dice, mejor no entro, mejor no entro, mejor no robo, mejor me pongo a trabajar, ¿no? Mejor me pongo a trabajar, a producir, pero en los países como nuestros, donde se protege al delincuente, donde los delincuentes se les da Congreso y se les da Cámara, donde los delincuentes se les da plata, donde los delincuentes se les da privilegios, pues es imposible controlar de esa forma. Esa es la idea del presidente, ¿no? Que si una persona roba un celular, démosle celulares a los ladrones para que no roben más celular. ¿Qué pensamiento? Paguémosles $1 millón a los ladrones o a los jóvenes para que no hagan mal. Cree que dándole $1 millón se va a acabar el mal. Eso tiene una consecuencia todo contrario. Va a producir todo lo contrario. Va a aumentar la delincuencia, el robo y el mal. Entonces, pues estamos hablando de esa parte. En la República sí existe hay policía y hay militares, pero estos están controlados. Están controlados por el civil, son elegidos localmente por el pueblo y los militares y la policía no son más, son empleados del gobierno local, son empleados de los ciudadanos, no tienen todo el poder. Esa es la diferencia, ¿no? Que tienen en Colombia. El que se vuelve militar, los militares o la policía, creen que tienen todo el poder sobre los ciudadanos. No es así. Los ciudadanos tienen el poder sobre ellos porque son los que los emplean. Ellos son pagos por los impuestos de los ciudadanos. Muy bien, Alba, el tiempo se nos fue. No sé cómo, ni a qué horas. Que tú hablas mucho, me parece. Sí, yo creo que fue eso. Bueno, el tema es, como tú dijiste, era para un programa entero. Bueno, ahí nos gastamos el del día de hoy. Pero muchas gracias y además muy importante que las personas puedan entender esta parte de la tenencia de armas y de lo que es las fuerzas de seguridad de la policía y el ejército en una nación. Bueno, entonces, la próxima semana hablaremos también del libre comercio. ¿Está bien eso? ¿No? Hablamos del libre comercio, las dos más que faltan, los dos puntos más que faltan de el marco de una república cristiana, de un gobierno piadoso. Muy bien, nos despedimos, Calva. Nos vemos el lunes entonces, con la ayuda de Dios. Con la ayuda de Bendiciones del Dios. Altísimo. Amén. Bendiciones. Bendiciones para todos.